Muito bom. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui depois dessa semana importante, né, que tivemos. Tivemos a primeira semana do ano 2021 do nosso programa de inovação. Ele está chegando ao fim. Hoje temos a nossa última live aqui. Mas eu não queria deixar de passar por aqui, primeiro para agradecer a vocês pela parceria, pelo engajamento, por estar conectados aqui, por toda a equipe técnica, por todo o trabalho que foi feito até aqui, né? Nós disponibilizamos, depois de hoje, vamos ter feito 8 lives, né? 4 horas de conteúdo inédito, e dois dessas lives, desses conteúdos, foram cases internos da Natura &Co. Então, muito bom, muito trabalho feito com muito carinho, e vai ser muito útil para as jornadas que vêm pela frente, né? No total, tivemos mais de 450 pessoas conectadas, então, muito legal ver a evolução que estamos tendo com esse programa, que ele vai nos levar aonde queremos chegar. E as pessoas que participaram não eram só do Brasil, lógico, é Brasil, países de Latinoamérica, mas além disso teve participação de países de fora de Latinoamérica, como Estados Unidos, Espanha, Portugal. Lembrando que nós estamos fazendo essas lives abertas agora, né? Então, muito bom ter essa abrangência, ter essa troca com pessoas de outros países, de outras nacionalidades, com outras experiências. Então, muito bom. Para quem não conseguiu participar em todas, porque sei que é difícil viabilizar e disponibilizar esse tempo, nós vamos deixar todos os conteúdos disponíveis, né, nos nossos canais de YouTube e também na nossa plataforma de Netflix. Então, fiquem ligados, não percam. É muito bom o que estamos construindo e é um material que vai servir muito para todos nós. Então, hoje eu queria apresentar aqui, queria deixar esse espaço para o Lourenço. Lourenço Gravina é o diretor da Ecolatina, né? Quando trabalhei na Argentina, conheci ele também. A Ecolatina nos presta serviços, nos assessora muito na Natura Argentina em questões macroeconômicas. Então, é um prazer ter você aqui, né? O Lourenço vai falar do contexto econômico da América do Sul, né? Dentro da perspectiva do Covid que estamos vivendo, um assunto bem importante para o momento. Então, Lourenço, super bem-vindo. Lourenço é argentino, então temos também um palestrante estrangeiro, além de eu, né? Então, ele vai falar em espanhol, dessa vez não teremos a tradução, mas ele vai falar mais devagar, então fiquem atentos aí aos português falantes. Y eso. Bienvenido, Lorenzo. Un placer que estés acá. El espacio es tuyo. Gracias. Muchas gracias y bueno, por la oportunidad de estar en esta jornada. Voy a hablar lo más lento posible y espero que puedan comprender este español. Lamentablemente poco sé de portugués o portuñol, como le dicen, así que voy a tratar de contarles en forma sucinta un poco el pantallazo macroeconómico para Sudamérica, haciendo un zoom, obviamente, quizás en dos países que tienen mucha historia futbolística, muchos mundiales, Brasil y Argentina. Voy a empezar entonces compartiendo pantalla para avanzar un poco con la jornada de hoy, con este contexto económico. Y el primer punto que quiero decir que es bajo COVID. ¿Y por qué bajo COVID? Porque aquí tenemos los casos, los contagios, los números diarios, este es un promedio móvil de 7 días de la semana, de los casos positivos de COVID en la región. Vemos claramente, aquí tenemos a Brasil, vamos sumando a Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay. Y lo que vemos claramente, obviamente Brasil, siendo un país con mayor población, es el que mayor número absoluto de contagios tiene, pero vemos que para fines del invierno, acá en el hemisferio sur, del año pasado, estamos hablando de agosto y septiembre, estaba la región llegando el pico de la primera ola. Obviamente algunos países antes, el caso de Argentina, por ejemplo, el pico se llegó recién a fines de octubre. Brasil antes, quizás en agosto, pero lo importante es que como conjunto la región había tenido un pico de coronavirus entre agosto y septiembre y bajaron los casos con la llegada de la primavera, el verano, y el comienzo de la fiesta. Ya vemos
a principios de este año, en enero, un pico, habían bajado los casos y nuevamente estamos en un nivel récord. Obviamente quizás Brasil, Chile, Perú liderando los contagios de esta nueva etapa, pero a nivel agregado la región, estos 7 países que son los principales, Venezuela también, pero las estadísticas son en todo sentido muy, muy débiles, incluido el tema de los casos de coronavirus, por eso no la pude incluir. Pero estamos lamentablemente hablando en Latinoamérica de 100.000 casos casi promedio diario de coronavirus, por arriba de los 70.000 que había sido en estos 7 países en la primera ola en agosto, septiembre del año pasado. Y eso obviamente muestra que la economía, la sociedad va a tener que seguir luchando contra la pandemia, más allá de que empiece a aumentar las vacunas. Chile lidera con más del 25% de la población ya vacunada en una primera dosis, pero todavía falta mucho para atravesar la pandemia. Probablemente falte todavía casi todo o buena parte del 2021, de este año. Y aquí tenemos un resumen de lo que fue el 2020 en términos de muertes por millón de habitantes. Aquí tenemos y nivel de actividad. Brasil tuvo un nivel elevado de muertes por millón de habitantes, pero una caída del producto de la actividad relativamente acotada. Argentina tuvo incluso más muertes por millón de habitantes y una caída del 10%. Y quizás el peor caso es Perú, que sufrió una caída de más del 11% de su nivel de actividad y más de 1.000 muertes, casi 1.200 muertes por millón de habitantes por el COVID. Uruguay es un ejemplo que cayó relativamente poco el nivel de actividad, 5%, y uno de los países menos afectados por el coronavirus en términos de contagio y muertes, siempre por millón de habitantes. ¿Por qué? Porque es la métrica para comparar. La población de Uruguay no se compara con la de Brasil. Ahora, cuando hacemos por millón de habitantes, nos permite sí hacer una comparación válida. Y también es interesante en este gráfico que les muestro aquí, mostrar cómo fue la caída que produjo en el nivel de actividad de los distintos países, estos 7 países de la región, en el cual tenemos a Perú, que fue el que más cayó, pero también el que más rápido se recuperó. Fíjense que Perú ya para fin del año pasado el nivel de actividad había vuelto a los niveles de previos a la pandemia, a los niveles de febrero. Recuerden que en marzo de 2020 la OMS declara la pandemia y ya a mediados o fines de marzo del año pasado empezaron a haber restricciones, cuarentenas, sobre todo en el caso de Perú, entre abril y mayo. Pero casi todos los países con cierta velocidad, algunos antes y otros después, caso argentino, pero se fueron levantando las restricciones a la movilidad que tienen impacto económico negativo, la cuarentena, sobre todo ya a partir de la segunda mitad del año, y eso permitió que el nivel de actividad, una vez que se levantaron las restricciones, vuelva prácticamente a los niveles previos a la crisis. ¿Qué países todavía están abajo? Tenemos a Brasil apenas por debajo de los niveles precrisis. Quizás estas obviamente son cifras viejas, si vamos a cifras más actuales probablemente hayan vuelto a tener una recaída. Tenemos a Chile, tenemos a la Argentina y Argentina por debajo de los niveles previos a la crisis, tenemos a Ecuador y a Uruguay por arriba de los niveles de actividad previos a la pandemia. Estos obviamente son las últimas cifras de actividad, que las últimas cifras de actividad siempre vienen un poco retrasadas respecto de las cifras que ahora ya estamos en marzo, ¿no? Importante, de todas maneras, algo muy importante para la región, a cada país de la región le impacta distinto, pero las commodities agrícolas, minerales o energéticas han mejorado todas respecto a los niveles previos a la crisis. Obviamente, ¿cuáles fueron las que más cayeron? Las energéticas. En el medio tenemos a las agrícolas y los minerales, prácticamente el precio internacional nunca bajó más allá de la pandemia. Pero sí lo que es interesante destacar, para la mayoría de los países de Sudamérica somos exportadores de commodities, quizás Chile más minerales que Bolivia, Chile minerales, Argentina, Uruguay, Brasil más agrícolas, energéticas podemos tener a Ecuador, Colombia, pero todos los precios internacionales de las commodities están arriba de los niveles previos al estallido de la pandemia. Y esto es positivo porque abulta las exportaciones y muchas veces los impuestos asociados a las exportaciones. Y esto significa más divisas para todos los países de la región y además probablemente más recursos fiscales.
que obviamente ayuden a paliar el aumento del déficit que se produjo el año pasado producto de la recesión y los gastos excepcionales para asistir a la población en medio de la cuarentena pandemia de COVID. Pero, y esto es importante, solo Uruguay y Chile son países que han vuelto a niveles de riesgo país previos a la pandemia. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque a lo largo y ancho del mundo, en 2020, no solo hubo recesión, pérdida de recaudación, sino además aumento del gasto. ¿Y esto qué significó? Más déficit fiscal a lo largo y ancho del mundo, en todos los países, en todas las economías. Pero no todas las economías emitieron deuda para cubrir ese déficit transitorio, pero no todas salieron de la pandemia con los mismos niveles de riesgo país a la que habían entrado. Y solo en el caso de Uruguay y Chile tenemos riesgo países similares o inferiores a los niveles prepandémicos. Y tenemos, tanto en Argentina como en Ecuador, que están en otro eje, en el eje izquierdo, tenemos sendas reestructuraciones de deuda. Los números pueden confundir, pero el riesgo país de Ecuador hoy son 1.200 puntos, por eso está en el eje izquierdo. Le superan varias veces, por ejemplo, el riesgo de país de Brasil, y algo parecido para el caso de Argentina. También, a pesar de reestructuraciones, tanto la Argentina como el Ecuador tienen un riesgo país arriba de 1.000 puntos básicos, lo que significa que, más allá de sus reestructuraciones exitosas, hoy no logran reabrir el acceso al financiamiento externo. Para el sector público no puede colocar deuda en moneda dura, ni en Argentina ni en Ecuador, insisto, pese a 2 reestructuraciones que se concretaron en septiembre del año pasado, hoy siguen sin poder acceder al financiamiento externo, lo cual habla que en la práctica las reestructuraciones no fueron exitosas, por lo menos para volver a abrir el acceso al financiamiento externo. Conclusión, no todos los países salen igual en términos de riesgo país, todos los países de la región se endeudaron, aumentaron su fragilidad fiscal, más déficit, más deuda. No todos los países tienen el mismo riesgo país antes de los niveles pandémicos, solo Uruguay y Chile, y el resto tiene lamentablemente un alza en el costo del financiamiento de esos países. Y las perspectivas, como para ir cerrando, de Sudamérica, nosotros somos miembros junto a Ecolatina, con distintas consultoras en los distintos países de Sudamérica, en la Alianza La ECO, que incluye también Latinoamérica, México y República Costa Rica. Nosotros tomamos las proyecciones de las distintas consultoras, obviamente las de Argentina son de Ecolatina, Brasil es Tendencias, Chile Géminis, etcétera, etcétera, y nos permiten ver un poco en las principales variables, resumir lo que pasó en estos principales países de la región. Nuevamente excluyo Venezuela, que es un país muy importante en términos de población y producto, pero porque ya la crisis que viene de mucho tiempo y las estadísticas ya tampoco son del todo confiables en ese país, no solo de contagios y muertes de coronavirus, sino del resto de los indicadores. Tenemos, como les decía, a Perú y Argentina con caídas superiores al dígito, Brasil con una performance, por lo menos en términos de caída del nivel de actividad, el mejor de estos países, seguido por Uruguay, y Chile, Colombia y Ecuador en un punto intermedio. Ahora, las perspectivas en general son aquellos países que más cayeron, en el caso de Argentina, 10% tiene también una tasa de recuperación elevada, porque es mucho lo que perdió el año pasado. Fíjense, algo parecido pasa en Perú, que si bien no va a recuperar todo el terreno perdido el año pasado, va a crecer casi, o va a recuperarse casi a 2 dígitos en 2021. Las perspectivas por Brasil, sobre todo después de la situación tan drástica y dramática que está viviendo en la actualidad, con depreciación del real, pérdida de confianza, riesgo país, suba de impuestos para cubrir gastos excepcionales, el sistema sanitario al borde de colapso. Fíjense que es de la recuperación más baja en términos de porcentaje, pero obviamente viene de una caída también que hay que destacarlo, menor en 2020, el año pasado. Uruguay también va a tener una recuperación acotada en términos de tasas. Pero si algo vemos es que ninguno de estos países va a recuperar los niveles previos a la pandemia, ¿no? Más aún cuando uno suma Venezuela, etcétera, los demás países, vemos que el PBI de toda Sudamérica en 2020 fue una caída alrededor de 6,7%, una caída superior a la caída del PBI mundial. El PBI mundial cayó aproximadamente
un poquito menos de 5%, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional el año pasado, y la recuperación también no va a ser tan en B corta, sino le va a demandar quizás 2 años a la región para volver al PBI de 2019, es decir, a los niveles de actividad previos a la crisis, ¿no? La recuperación va a ser parcial de 3,8%, es decir, un poquito más o alrededor de la mitad del terreno perdido el año pasado se va a recuperar en promedio en Sudamérica. Y las tasas de inflación no va a haber demasiadas sorpresas, van a estar relativamente contenidas en la mayoría de los países. Caso aparte merece obviamente la Argentina, que viene con tasas de inflación mucho más elevadas, y ni hablar Venezuela, que ya es el tercer año consecutivo de hiperinflación. Y en materia de tipo cambio se ve relativa estabilidad después de un 2020 complejo. Quizás la sorpresa la dio el real brasileño, ahora vamos a hablar de eso, que a principios de este año se pensaba que iba a perforar 5 reales por dólar, y hace pocas semanas atrás casi llega a 6 reales por dólar, y se espera ya para que fin de año termine con una depreciación significativa respecto al cierre del 2020, y en torno a 5 reales y medio por dólar. Dicho esto, quiero ahora sí, obviamente, entrar en la principal economía de Sudamérica, en Brasil, que ustedes quizás conozcan mucho. La situación, lamentablemente, no solo es dramática en punto de vista de contagios y muertos, se rompen récords, lamentablemente, todos los días en las últimas semanas, sino que además en este mapa se ve por estado de Brasil la saturación del sistema sanitario, es decir, la ocupación de camas de terapia intensiva. Cuanto más rojo, más al borde de un colapso sanitario. Fíjense que aquí tanto Uruguay como Argentina y Paraguay están también cerca de Brasil, están teniendo, sobre todo Paraguay y en menor medida Uruguay, también problemas parecidos de muchos casos. Y con los casos subiendo y las muertes subiendo, obviamente realmente la situación es muy dramática, y ya ha tenido un impacto significativo en las expectativas de crecimiento. Como les decía, se esperaba una recuperación más cercana al 3,5% a principios de este año, ya el recorte es de 2,7%, y la tendencia es probablemente que esto lamentablemente pueden haber mayores recortes de recuperación para este año. El agravamiento sanitario, el aumento del déficit, una situación de la deuda que ahora vamos a ver en Brasil muy elevada, incertidumbre política, e incluso suba de impuestos a las empresas, a los bancos, etcétera, han hecho que las proyecciones del tipo de cambio para Brasil, del real brasileño, en esto lo estamos midiendo por dólar, que cerraron a fin del año pasado cerca de 5 reales por dólar. Bueno, inicialmente se pensaba, como les decía, que perfore 5, que se aprecie el real este año, el real brasileño, que perfore 5 pesos por dólar. No va a suceder. Las nuevas proyecciones es que terminen, como les decía, más entre 5 y 6, 5,50 reales por dólar a fin de año, ¿no? Y obviamente la depreciación puede poner un poquito más de presión a la inflación, sobre todo los bienes transables e importados en Brasil, y obviamente también afecta un poco el ánimo inversor y la confianza. Como vemos, el riesgo país también es una variable que han empeorado en Brasil en las últimas semanas. En términos de actividad, podemos ver que la principal economía del Sudamérica tuvo una caída, aquí vemos el PBI y el consumo significativa, ya hablamos, que va a haber una recuperación parcial en el 2021 tanto del PBI como del consumo, y que recién en 2022 el PBI va a superar los niveles del 2019 y el consumo va a alcanzar, no superar, pero sí alcanzar, ven aquí, los niveles de actividad del 2019. Conclusión, es una pandemia que afectó mucho a Brasil, quizás no hubo tanta caída de actividad el año pasado, pero la recuperación está siendo muy lenta, y lamentablemente la situación sanitaria, por los casos de COVID positivos y los muertos, muy, muy, muy problemática al día de hoy. Ya no es que están esperando una segunda ola, sino están realmente padeciendo, lamentablemente, Brasil, una segunda ola muy, muy dura, peor obviamente que incluso la primera ola. Simplemente para cerrar, les muestro un poquito cómo son las cuentas fiscales que preocupan en Brasil. El déficit financiero en 2020, como les decía, a nivel mundial fue casi 12 puntos del producto del sector público. En los países emergentes, alrededor de 10 puntos el déficit financiero, pago de déficit primario y pago de intereses de la deuda.
latinoamericano un poquito menos, de 10%, y Brasil el año pasado tuvo un déficit financiero muy elevado. Y la deuda de Brasil se fue arriba también, tanto del promedio de países latinoamericanos como países emergentes. Mucho más parecido, este 95 o 96%, a el promedio mundial y de las economías más desarrolladas que tienen deudas del sector público que incluso superan su Producto Bruto. El déficit financiero para 2021 va a achicarse significativamente, pero fíjense, va a seguir todavía por arriba del promedio de Latinoamérica, pero por debajo de los emergentes. Y el ratio de deuda va a achicarse mínimamente, pero la situación, insisto, todavía es bastante incierta, porque si el COVID fuerza una mayor recesión de la esperada, una menor recuperación de la esperada y una mayor necesidades de gasto, sanitarios, etc., las cifras de consolidación fiscal o reducción fuerte del déficit financiero pueden ser menores, y puede ser menor también la reducción del peso de la carga de la deuda. Bien, hasta aquí me quedan ahora sí unos minutos para hablar de la Argentina. Y quiero empezar a la Argentina también mostrando que, por suerte, todavía está lejos la segunda ola en comparación a sus vecinos. El primer punto es, quiero mostrarle el caso de Chile. Chile es, de los países de Sudamérica, el mejor ejemplo. Tiene ya casi 30%, estos datos son de principios de semana, ahora ya llega a casi 30% la población vacunada con una dosis. Y fíjense que ha ayudado, esta es la curva de contagios, también diarios, promedio semanal, de Chile. A pesar de tener casi 30% de la población vacunada con una dosis, está solo al 10% de los casos del pico de la primera ola. O sea, la segunda ola viene siendo muy fuerte, a pesar, insisto, de casi tener 30% de la población vacunada. Tenemos obviamente el caso de Brasil, que tiene incluso menos población vacunada como porcentaje que la Argentina. Estamos hablando alrededor de 5%. Argentina apenas lo superó en las últimas semanas. Pero en la cantidad de casos son casi 50% más que el pico de la primera ola, y por eso Brasil está en una situación muy crítica en este momento, incluso con perspectivas de que la recuperación sea menor a este 2,7 que les mencionaba. Y Argentina tiene la particularidad de que, a pesar de tener un porcentaje de la población vacunada muy bajo, parecido a la de Brasil, hoy está 50% por debajo los casos confirmados respecto al pico de la primera ola. Pero fíjense que la primera ola de la Argentina tardó en llegar. En Chile fue casi como la cordillera de los Andes del lado chileno, muy abrupta. En cambio, en la Argentina, la cordillera de los Andes va subiendo el terreno lentamente. Hubo un rebrote, acá se hablaba de un rebrote o segunda ola en la Argentina, pero se contuvo, y hoy empiezan a subir nuevamente los casos, un poco sabiendo que si no tenemos prácticamente, o si tenemos prácticamente la misma población que Brasil vacunada y estamos lejos de Chile, lo más probable es que la Argentina también tenga una segunda ola en que los casos superen incluso lo de la primera, lo cual obviamente va a generar tensiones también para la Argentina. La única ventaja de la Argentina es que parece tener un poco más de tiempo, en el sentido de tanto Brasil como Chile ya están prácticamente en lo peor de la segunda ola. En Argentina parecería que todavía no ha llegado. Eso le va a dar un poco más de tiempo para aumentar la población vacunada y reforzar el sistema sanitario. ¿Qué puntos importantes particularmente tiene la Argentina a su favor? La suba de los precios de las commodities agrícolas, particularmente la soja, principal producto de exportación, el complejo sojero de la Argentina, y solo por mejora de precios internacionales, factores exógenos que no controla el gobierno, la Argentina va a exportar 6.000 millones de dólares más. Además, hay una baja de contagios del COVID, sobre todo en términos relativos al resto de la región, veremos por cuánto tiempo, y además se va a beneficiar, como el resto de la región, de la inyección de derechos especiales de giro. ¿Pero por qué es tan importante que entren dólares frescos al Banco Central de la Argentina? Porque la Argentina, junto con Ecuador, no tiene acceso al financiamiento externo. Entonces, si hay vencimientos de deuda, tiene que pagarlos con reservas. Todo esto junto son 10.000 millones casi de dólares más para la Argentina, que puede usarlo en un año electoral, año de elecciones de mitad de término en la Argentina, en octubre se vota, para hacer política económica expansiva, ¿no? ¿Por qué? Porque los precios permiten que las exportaciones crezcan casi 2 puntos del producto, y además deja medio punto adicional de recaudación de ingresos fiscales a la Argentina, con lo cual el gobierno de la nada puede bajar medio punto el déficit fiscal o aumentar medio punto el gasto sin incumplir la meta presupuestaria, que es un déficit primario antes del pago de intereses
de 4,5 puntos del producto para este año en la Argentina. Y aquí es interesante, la Argentina a fines del año pasado estuvo al borde de una tercera crisis cambiaria, pero el plan de Guzmán, el ministro de Economía de la Argentina, a fin del año pasado fue ajustar tarifas, recortar subsidios, recortar los gastos del COVID, incluso las jubilaciones. ¿Para qué? Para achicar el déficit, para dejar de emitir pesos para financiar ese déficit, porque la Argentina no puede colocar deuda en el exterior. Además, el gobierno salió decidido a mejorar los rendimientos en pesos para conseguir más financiamiento en el mercado local, que es pequeño, pero es en pesos, en moneda local. También bajó la brecha cambiaria. En Argentina hay restricciones cambiarias que se llaman cepo cambiario, que prohíbe a la gente comprar dólares en el mercado oficial. Por eso hay un mercado informal o paralelo que tiene una brecha grande. Hoy es 60%, pero a fines del año pasado la brecha estaba incluso superando el 100%. Y el Banco Central estaba decidido a mover el tipo de cambio oficial en la Argentina en línea con la inflación, que es muy alta, fue 4% mensual en los últimos 3 meses. Sin embargo, el dólar oficial venía subiendo a ese ritmo, el 4%, para no atrasarse, para crecer en línea con el resto de los precios económicos. Y por último, se avisó que iba a haber un acuerdo con el FMI para renegociar los más de 44.000 millones de dólares que hay que empezar a pagar desde mediados de este año. Este era el plan para estabilizar, logró estabilizar la situación, pero en un año electoral, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, decidió hacer un plan económico más agresivo para tratar de ganar las elecciones. Tarifas, congelar las tarifas, eso implica aumento de gasto de subsidios, reforzar las jubilaciones, más gasto estatal. La tasa de interés, a pesar que la inflación pasó del 3 al 4% en los últimos 3-4 meses, la tasa de interés de un plazo fijo en Argentina y el referencia del Banco Central está en torno al 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un plazo fijo por un mes en la Argentina, tengo 100 pesos, a fin de mes cobro 103, pero la inflación fue del 4%, es decir, tengo una pérdida en términos reales de ese plazo fijo, de ese ahorro en pesos. Y además de pasar de bajar la brecha y hacer que el dólar oficial se mueva en línea con la inflación para tratar de ganar las elecciones, el gobierno está empezando a mover mucho menos el tipo de cambio, muy por debajo de la inflación, para tratar de bajar la inflación en la previa de las elecciones, y además ya deja de bajar la brecha, está solo destinando divisas para contener. Y por último, el acuerdo con el FMI, que exigía prudencia fiscal, monetaria y cambiaria, el gobierno ha decidido, porque dice, bueno, tengo casi 10.000 millones de dólares adicionales, pospongo el acuerdo con el FMI para después de las elecciones, le pago los 5.000 millones de dólares que vencen este año cash, y después vemos qué hacemos en 2020. Bueno, el problema de esta política es que las reservas netas, que es la línea, que ustedes ven en rojo, están en niveles mínimos, están alrededor de 4.000 millones de dólares. Eso es menos de 2 puntos del producto en Argentina. Y si bien el Banco Central desde diciembre empezó a acumular reservas en el mercado libre de cambios, las pierde por pagos de deuda al exterior. Recuerden que la Argentina, como tiene cerrado el acceso al financiamiento, tiene que pagar cash los vencimientos de deuda, y además, para contener la brecha cambiaria, tiene que vender bonos que después recompra con reservas, es decir, pierde reservas por eso. Y la conclusión es que el gobierno quiere atrasar el tipo de cambio en un contexto en que el stock de reservas netas que puede usar el Banco Central para estabilizar el dólar oficial están en niveles bajos. Entonces es una situación muy endeble. Y por eso tenemos estos escenarios. Si la presión cambiaria es acotada en la Argentina, si es intermedia o intermitente, en amarillo, y si es elevada, van a haber distintos resultados. Esto es el resumen de lo que fue el 2020 para Argentina, caída del 10% del PBI, uno de los más altos de la región, una depreciación del tipo de cambio oficial de alrededor del 40% y una inflación del 36%. El escenario más probable para este año, obviamente, no solo depende de qué tipo de presión cambiaria se enfrente, sino además del impacto del COVID. Si es bajo o alto, y alto me refiero sobre todo al costo como el año pasado. Bueno, el escenario más probable que estamos viendo nosotros es una recuperación del 6%, es decir, prácticamente la mitad del terreno perdido el año pasado, o un poquito más, un dólar oficial que se va a mover en torno del 37%, por debajo de la inflación, que va a estar en torno del 42-43%. Este es el escenario más probable, es un escenario que le permite al gobierno hacer una elección de mitad de término aceptable en términos económicos, pero claro, hace 3 años que la Argentina viene cayendo, recuperar 6% cuando vos caíste más de 15% en los últimos años, obviamente también puede ser poco para el gobierno, por eso la elección de mitad de término difícilmente sea un triunfo contundente del gobierno.
El escenario pesimista, que no haya recuperación y mucha inflación y mucha depreciación, ha perdido probabilidad de ocurrencia, sobre todo gracias a la mejora de los precios de las commodities y la inyección de DEX, que probablemente se apruebe, de fondos del FMI, que se apruebe en abril de este año. Y el escenario optimista, que es un acuerdo con el FMI que genera confianza. Lamentablemente, el gobierno ha radicalizado su discurso, está haciendo una política que decimos en Argentina, pan para hoy, hambre para mañana, es decir, están dispuestos con todos los dólares adicionales que le van a llegar a gastarlos todos, de alguna manera. Y eso, en el mejor de los casos, te permite cerrar un año con algo de recuperación, pero también comprometes el 2022. Este escenario de confianza, de un acuerdo rápido con el FMI, baja del riesgo país, no está ocurriendo en la Argentina. Hoy, el escenario más probable es claramente un escenario que tiene más del 50% de las probabilidades y es hacia donde va la Argentina. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Lourenço, não tivemos nenhuma perguntas acá. Caso tenha aí, pessoal, podem compartilhar com a gente aí através do chat ou podem compartilhar aí com nós, dale, que repassamos a Lourenço. Lourenço, muchísimas gracias una vez más por aceptar nuestra invitación ahí para cerrar con clave de oro esta semana de innovación en finanzas. Fue una semana totalmente increíble, sí, y muchísimas gracias ahí por aceptar. Sí, es nuestro primer invitado ahí afuera de Brasil, ahí entonces creo que fue importante para la evolución también del programa. Muchísimas gracias por participar acá con nosotros. ¿Okay? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Genial. Bom, pessoal, encerramos aqui a nossa primeira semana, que foi incrível, de inovação em finanças de 2021. Atingimos mais de 18 países, 450 pessoas já viram nossas lives, assim como o Cris comentou no começo. Então, aí um pouquinho de espanhol para nosso público. Estamos em mais de 16 países, não somente de Sudamérica, mas também tuvimos alguns países de Europa aí vendo todas nossas lives. Então, pessoal, fiquem atentos, vamos ter mais lives esse ano, mais semanas de inovação em finanças, com mais novidades e cada vez evoluindo muito mais. Nossos conteúdos estão disponíveis para os colaboradores do grupo Natura & Co na nossa Netflix. Acessem, revejam, vejam, deem seus feedbacks. E também para o público externo, temos nossos canais de YouTube e Spotify, que já estão todos disponíveis lá. Então, pessoas aí, por favor, accedan ahí a nuestros contenidos desde los colaboradores de Natura & Co directamente en nuestro Netflix, ahí del programa Innovación en Finanzas, donde están todos los contenidos, los materiales van a estar disponibles ahí de todos nuestros invitados. Y también para quienes son las personas que están afuera de la compañía, pueden acceder a todos los contenidos de esta semana directamente en nuestros canales de YouTube y Spotify. Fiquem atentos aí às próximas comunicações, que a gente vem com muito mais novidades aí ao longo do ano, ok? Muito obrigado pela participação de todos, muitíssimas graças pela participação de todos, e nos vemos nas próximas semanas. Muito obrigado e até a próxima.